Bienvenidos al podcast del Plan de Intervenciones Colectivas, un espacio donde la salud es compromiso de todos. Aquí encontrarás orientación, educación y promoción para el bienestar físico, mental y social de nuestra comunidad fortuleña. Prepárate para conocer las acciones colectivas que transforman territorios, con el respaldo de la S. Moreno y Clavijo, Salud Pública, Alcaldía Municipal y Radio Antares del Oriente. Comenzamos. Infórmate con el PIT. Este capítulo queremos dedicarlo a recordar la importancia que existe entre mente y cuerpo, hablando de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, un tema que se puede abordar con información, con conciencia, pero también con herramientas que nos ayuden a mejorar juntos y prevenir este tipo de situaciones. Mi nombre es Lisbeth Ortiz, psicóloga del Plan de Intervenciones Colectivas, y hoy me encuentro con dos mujeres maravillosas. Me acompaña la jefe Juliet, nuestra enfermera también del PIT. ¿Cómo está? Hola a todos, bien. Xiomara, ¿cómo está? Bien, muy bien. Jefe, siempre que le digo vamos a grabar, usted viene con alguien. Cuéntenos hoy quién nos acompaña. Hoy nos acompaña nuestra psicóloga, neuropsicóloga, Ángela Madero. Mucho gusto para todos los oyentes. Muy buenos días, Lisbeth, Xiomara. De antemano agradecer la invitación. Son temas que podemos abordar, son temas que podemos manejar, informar a nuestra comunidad, sobre todo a nuestros jóvenes y adolescentes del municipio de Fortul, y por qué no, salvar una vida con estos temas. Así es, Ángela. Queremos dar inicio desde el principio. Vamos a hablar un poquito de qué son las sustancias psicoactivas. Ángela, no sé si usted nos puede comentar un poquito de aquellas sustancias que conocemos y otras que tal vez no. Bueno, es importante aclarar que independientemente si la sustancia es legal o ilegal, por ejemplo el alcohol, el cigarrillo, que son sustancias que se pueden vender en cualquier establecimiento público, afectan de forma significativa también el cerebro, ¿sí? Hay otras sustancias que son ilegales, ya sea la cocaína, el éxtasis, entre otras, que día a día pues van mejorando su presentación. Estas sustancias afectan la percepción, la memoria, la concentración, la atención. Entonces, lo que usted decía, y hacemos énfasis en esto, el cuerpo y el cerebro están completamente conectados. Entonces, afecta de forma Ellos están casados. Aquí no hay divorcio de ninguna manera. El cuerpo y la mente siempre van a estar junticos, conectados. Entonces, es importante saber que el sistema nervioso es el principal que se está afectando con este tipo de sustancias. Okay. Y es que mire que muchas veces esto se normaliza, ¿no? Pues los adolescentes hoy en día ven el consumo del cigarrillo, de muchas otras sustancias de una forma tan normal, como por probar, como por experimentar, y entre el probar y experimentar, pues ahí les quedó gustando, ¿no? Sin saber de pronto el daño que están ocasionando a su cerebro. En sí, que es el que, como decíamos anteriormente, el que se ve más afectado al consumir cualquier tipo de sustancia. Saben que es muy curioso porque muchas personas que inician a consumir estas sustancias psicoactivas empiezan como una forma de escapar a diferentes problemas, escapar de la ansiedad, escapar de la depresión. Pero al final, esto que parecía una salida resulta ser como una cárcel, como algo donde van a estar siempre ahí. Hay una pregunta que muchos se hacen y todavía nos hacemos, y es ¿cómo afectan estas sustancias al cerebro? Si es verdad que afectan al cerebro, porque si consumimos cigarrillo nos dicen se va a dañar el pulmón. Después no va a poder subir escaleras porque, mejor dicho, ese pulmón va a quedar dañadito, pero ¿realmente el cerebro se afecta? Bueno, decimos que las sustancias psicoactivas alteran de forma significativa nuestro sistema nervioso central. ¿Eso qué quiere decir? Que al igual que cualquier órgano que tenemos, el cerebro pues tiene unas sustancias químicas cerebrales denominadas neurotransmisores, ¿sí? Esas son las famosas hormonas que nosotros conocemos, las hormonas de la felicidad, ¿sí? Que está la dopamina, la serotonina, el cortisol, que hoy en día está muy de moda, que es esa hormona que se altera cuando nosotros pasamos por momentos de estrés. Entonces, la del consumo de sustancias psicoactivas
¿qué nos genera a nosotros en el cerebro? Placer, pero es un placer momentáneo, ¿sí? Nos vamos acostumbrando tanto a ese consumo de sustancias que el cerebro nos va a pedir un poquito más. Y es cuando para satisfacer ese placer. Ese placer, porque es que él es tan inteligente que él se acostumbra. Entonces, si yo me fumaba un cigarrillo durante todo el día, ¿cierto? Él ya va a sentir la necesidad de que eso no es suficiente, entonces él va a querer un poquito más. Entonces ahí es cuando nosotros generamos la adicción, porque como bien sabemos, ese neurotransmisor denominado dopamina es la que genera placer, la que nos motiva. Sí, por eso uno a veces dice, bueno, un poquito de dopamina, sí, o sea, es un poquito de motivación, pero no debemos tener nuestro cerebro todo el tiempo en modo alerta, porque básicamente eso es lo que estamos haciendo y sí o sí él va a generar una adicción, independientemente de cuál sea la sustancia que nosotros estemos consumiendo. Ok, muy interesante, ¿verdad? Ve, es que, bueno, pues no solamente este placer lo tienden a generar las personas que ya llevan mucho tiempo consumiendo, ¿no? Quizás uno empieza a generar placer, bueno, digo uno, pero la persona que empieza a consumir empieza a ver como esa tranquilidad o esa sensación momentánea de poder estar tranquilo, de estar respirando, de estar como, sí, en su... sin dificultades. Ajá. Saben que yo he podido hablar con algunas personas que me han comentado, algunos jóvenes, pero también adultos, que no pueden ir a una fiesta si no hay licor, por ejemplo, que hace parte también de las sustancias, ¿no? Que no hay felicidad, que la fiesta no es fiesta sin un cigarrillo, sin de pronto fumar marihuana, ¿sí? Porque esto es lo que los lleva como a sentir ese momento de felicidad, euforia, como algo más chévere, ¿sí? Y podemos ver que realmente esto es algo que se apodera no solo de la vida o de la parte emocional, sino también de los espacios, ¿cierto? Estos espacios donde de pronto compartimos una fiesta o un almuerzo son espacios bonitos para que podamos recordarlos, para que podamos guardarlos en nuestra mente, ¿cierto? Y cuando consumimos sustancias psicoactivas, pues poco a poco estos recuerdos no van a quedar ahí en nuestra mente, ¿sí? Esos recuerdos de la comida familiar, esos recuerdos con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros hijos, pues poco a poco van a ir acabándose. Entonces es una forma para que nos podamos motivar a dejar y a bajarle un poquito al consumo de las sustancias psicoactivas, para que podamos disfrutar estos espacios de dopamina, pero una dopamina natural, ¿verdad? Sí, claro, o sea, como lo decía, el cerebro funciona como funciona cualquier órgano de nuestro cuerpo, ¿sí? Él tiene su función. Cada sustancia química cerebral tiene su función y tiene su, ¿cómo se dice, jefe? Su estado normal, como el azúcar, como eso, tiene un control. Sí, o sea, él tiene un equilibrio. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros al darle un poquito más de dopamina, que en este caso sería una cervecita, hablemos de bebidas embriagantes, que es lo que de pronto más conocemos en nuestra comunidad. Entonces yo voy a ir alterando esa sustancia, o sea, ella se va a ver alterada, así como le comentaba la jefe, como se altera nuestra tensión, como se altera nuestro azúcar, ¿sí? Es igual. Entonces, al nosotros alterar, ¿qué va a hacer? Pues la función de nuestro cerebro se va a ver afectada de forma significativa, se va a afectar nuestro estado de ánimo, ¿sí? Entonces, todas las sustancias psicoactivas son depresivas, o sea, ellas actúan en el momento usted siente ese estado, estábamos hablando de estados, entonces usted siente un estado de placer, de satisfacción, de alegría, de euforia, pero tan pronto pasa ese efecto de esa sustancia, nos ponemos depresivos. Ejemplo, Vamos a sentir la necesidad de... Ejemplo, y es muy sencillo y yo sé que a más de uno le ha pasado, se emborrachan. Por despecho, Ángela. Por cualquier, o sea, digamos que por cualquiera que sea la situación, sí, principalmente digamos que por despecho, sin embargo, pues
hay otras problemáticas que llevan a las personas a querer buscar una salida, a olvidarse de esa situación. Entonces ellos se emborrachan. Cuando ya su cuerpo está totalmente alcoholizado, la mayoría de personas lloran. No sé si lo han visto. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Era lo que yo les decía, o sea, todo este tipo de sustancias al final del día son depresivas porque están afectando nuestro sistema nervioso. Entonces yo siento el momento, euforia, alegría, es un estado, ¿sí? Es un estado de ánimo, pero cuando ya mi cuerpo está saciado, termino llorando, o sea, termino peor de lo que estaba. O sea, efecto rebote fue lo que le hizo. Exacto, y así va a actuar. Entonces, nuestras sustancias químicas cerebrales tienen un nivel adecuado, no debemos alterarlo, como cuando nos dicen, ¿usted por qué está triste? O las personas que sufren de depresión, ¿qué pasa? Pues que las sustancias químicas cerebrales no están en los niveles, esa era la palabra, en los niveles adecuados, ¿sí? Al igual que todo como funciona nuestro cuerpo, ellos tienen unos niveles, entonces por eso pues ya se vienen unos estudios para determinar si efectivamente digamos que el estado de ánimo está influenciado por algún factor químico o por algún factor biopsicosocial. Entonces eso es lo que debemos es otra parte muy larga también, la parte biopsicosocial, ¿no? ¿Cómo afecta en nosotros o pues en nuestro entorno? Pero sí es importante, o sea, sí es importante, digamos, que hacer hincapié que la única manera de nosotros enfrentar cualquier tipo de situación, independientemente de la que sea, porque para nosotros tomar la decisión de empezar a consumir algún tipo de sustancia es porque siempre hay una base, ¿sí? Siempre hay una afectación emocional o psicológica, ¿sí? Que nos conlleva de pronto a tomar una mala decisión, pero esa mala decisión nos arrastra a determinantes que quizás no queríamos nosotros enfrentar, porque no es la salida a esas problemáticas o a esas situaciones que estamos viviendo, ya sea por una ruptura amorosa, porque yo me puedo pegar mi primera borrachera por esa ruptura amorosa, pero tal vez me parece que me sentí tan cómoda que entonces ya no lo hago cada 8 días, sino empiezo a hacerlo todos los días, así sea tomarme una cerveza. Pero era lo que yo decía, esa cerveza ya no va a ser suficiente, ya voy a necesitar 2, 3, 4 y así voy aumentando mi dosis de dopamina, aparentemente, y pues voy afectando y para no solo generar esa tranquilidad, esa satisfacción y ese estado, ¿sí? Porque estábamos hablando de estados. Entonces, no solo voy a afectar mi sistema nervioso porque altera, como lo decíamos, altera el sistema nervioso, sino voy a empezar a afectar otros órganos de mi cuerpo. Relacionado bastante al hígado. La mayoría de las personas que consumen mucho alcohol pues tienden a tener una cirrosis, ¿no? Y hepática, y el hígado y los órganos y el resto de cosas de ahí para abajo, la tensión arterial, la diabetes, todo se empieza como a descontrolar o a salir de sus niveles de normalidad dentro de su rango, ¿no? Así es. Y adicional de eso, el consumo de sustancias altera de forma también importante nuestra digestión. O sea, no nosotros decimos, bueno, pero sí, el cerebro y el cuerpo están estrechamente ligados, o sea, ellos están ligados. Somos lo que consumimos, ¿sí? Realmente somos eso. Entonces, las personas, por lo menos los que fuman marihuana, de acuerdo a lo que uno ha leído o lo que uno ha vivido a través de la experiencia, esas personas por lo general no se alimentan, porque ellos sacian sus necesidades fumándose su porrito de marihuana. Entonces, ¿cómo estamos dañando en sí nuestro cerebro? Nuestro cerebro necesita de todo, nuestro cerebro necesita azúcar, nuestro cerebro necesita grasa, ¿sí? Todo saludable, claro está, pero él necesita de todos estos componentes que tienen los alimentos. Así es, por mucho tiempo hemos creído que nuestro cerebro y nuestro cuerpo son cosas totalmente aparte, ¿cierto? Son órganos y son partes del cuerpo que están cada quien por allá con su trabajito. Pero hoy podemos confirmar, y es algo de motivación también para nosotros, para que podamos cuidarnos, ¿verdad? Cuidarnos como nos alimentamos, cuidar en lo que vemos, lo que consumimos, todo, absolutamente todo, porque nuestro cerebro
es el principal afectado y es el que principalmente afecta también nuestro cuerpo. Entonces es muy importante que no olvidemos esta relación que existe. Bien, hemos hablado de consecuencias de lo que ocurre en nuestro cerebro cuando consumimos sustancias psicoactivas. Tal vez nos da un poco de miedo pensar en esto que puede ocurrir, pero aquí también hablamos de cosas positivas. Quiero que podamos contarle a la comunidad cómo podemos prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. Bueno, pues podemos empezar preveniendo desde nuestras casas, ¿no? Nuestra casa, nuestro hogar, que es como el primer entorno donde pues nos encontramos diariamente, donde compartimos pues la mayor parte del tiempo haciendo prevención en la casa. También contamos con las oficinas de salud pública en la alcaldía, contamos con una referente en psicología, tenemos la profesional del PIC, que es nuestra compañera Xiomara, tenemos el centro de escucha donde tenemos pues 3 psicólogas y todas estas profesionales. También contamos con los servicios del hospital, donde pues se cuenta con una psicóloga quien está pues con las capacidades, o pues todas estas psicólogas tienen sus capacidades para desarrollar talleres o para brindar información en prevención de sustancias psicoactivas, talleres de inteligencia emocional, cualquier otra clase de ayuda que pues sea requerida por los jóvenes o por los adultos o pues cualquier persona que así lo desee. Sí, es muy cierto. Estos espacios de sensibilización, en realidad sería denominado así, espacios de sensibilización donde se busca brindar a la comunidad información sobre las consecuencias reales, porque una cosa es lo que nosotros de pronto vemos o cómo nos sentimos momentáneamente, pero sobre las consecuencias reales que tiene tanto para nuestro cerebro como para nuestro cuerpo el consumo de sustancias. Entonces todo lo que dicen ustedes es muy cierto, es aprovechar cada uno de los espacios que nos brindan a nosotros en el municipio. Tenemos pues el hospital, tenemos el plan de intervenciones colectivas, tenemos ahora el centro de escucha que está ubicado en la Casa de la Mujer, donde contamos con profesionales idóneos para poder que nos orienten, nos asesoren, nos aconsejen, nos brinden información apropiada, porque muchas veces buscamos información en personas equivocadas. O en las redes sociales. Ajá. O en las redes sociales o personas que nos conllevan a generar una adicción. Y no le damos solución a nuestra situación difícil, sino que generamos una situación problemática un poco más grave. Entonces es importante tener claro que no es solo hablar de las cosas negativas, sino también de las cosas positivas que tenemos para prevenir el consumo de sustancias. Bueno, hemos llegado al final de nuestro capítulo. Ha sido un capítulo muy interesante, lleno de aprendizaje y muy necesario, por cierto. Pero también antes de despedirnos queremos dejarle un mensaje desde el corazón a nuestros oyentes. Así que chicas, ¿qué consejo, qué palabra de motivación podemos dejar a aquellas personas que lo necesitan y a aquellas personas que también están escuchando este espacio, este podcast para aprender? Bueno, pues primero reconocer que independientemente cuál sea la situación, no estamos solos, ¿sí? Como decíamos, está la institucionalidad, que ya las mencionamos, pero también tenemos de pronto esas personas que nos pueden orientar, ya sea un muy buen amigo, porque no todo el mundo es amigo, un muy buen amigo, un familiar, que considero que la familia siempre debe ser nuestra red de apoyo y creo que debería ser la principal red de apoyo que tenemos como seres humanos. Y que no debemos desesperarnos, que debemos siempre pensar que hay una esperanza. Mientras haya esperanza hay vida. Todos los problemas, independientemente de cuál sea la gravedad de ese problema, tiene una solución. Solo que en el momento en que nuestros niveles de cortisol están altos, pues va a ser difícil encontrar ese camino. Pero entonces debemos buscar la dopamina en otras partes, no en las sustancias, sino la natural, en personas que de verdad quieran contribuir a ayudarnos a solucionar ese problema. Entonces mi palabra sería: mientras hay esperanza, hay solución a cualquier otra cosa. Excelente. Bueno, no sé, como que debemos empezar a respirar y no a tomarnos las cosas como tan rápido, como tan de una forma tan frustrante, o que a las acciones de nuestro medio o en lo que nos encontremos que no sean un factor
que nos ayude quizás a explotar y a buscar y a consumir o a buscar estas sensaciones de satisfacción y tranquilidad en otros lados, sino ya como lo decía Ángela, buscando pues las personas que verdaderamente nos apoyan, nos aportan, y pues nosotros mismos haciendo conciencia sobre la importancia de quizás evitar estos niveles de satisfacción momentáneos o placentarios en otras cosas que no nos sirven o no son de provecho para nosotros. Ok, bueno, gracias por acompañarnos, Ángela. Fue un espacio muy bonito. Jefe, muchas gracias. A todos nuestros oyentes, damos las gracias por acompañarnos hasta el final y queremos recordarle que decir no también es una forma de cuidarnos y que muchas veces detrás de un no hay alguien que aprendió a valorarse, hay alguien que aprendió a colocar límites, pero que se eligió. Así que no olviden que prevenir también es amarnos. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego.